Buenas tardes, apreciados participantes. Esta es la reprogramación de la primera clase en vivo, la cual no pudo ser dictada el próximo viernes pasado. En este sentido, el día de hoy vamos a abordar los aspectos introductorios y también vamos a darle una revisión al plan de evaluación, a los lapsos de ejecución y a las rúbricas que conforman cada una de las unidades de las actividades sumativas. Esta unidad curricular es muy interesante porque nos permite abordar desde una perspectiva amplia lo que es la integración económica en un mundo complejo. Hoy en día, cuando nos referimos a ese mundo complejo, lo que queremos hablar es de que, bueno, como lo dijo Morán, es que tenemos que abandonar esos análisis lineales para ver la realidad desde un mundo, desde un punto de vista completo, integrado, no fragmentado. Si bien es cierto que la actividad económica es muy delicada, porque lógicamente cada país, cada empresario, cada persona que interviene en el mercado busca un beneficio. Algunos la ganancia, otros la satisfacción de necesidades. Y son los países cuando como una obligación o como una responsabilidad, para verlo de esa perspectiva, de satisfacer las necesidades de la sociedad, se ve obligado a buscar integración económica con la finalidad de tratar de satisfacer o de desarrollar económicamente el país para mejorar las condiciones de vida de los administrados. Desde desde tiempos memoriales, eh, las naciones, los estados se han integrado económicamente y si no lo han hecho, han establecido relaciones comerciales que han permitido esa interacción, ese intercambio, donde el estado o la nación o el país que necesita del bien o del servicio, sencillamente lo contrata con otro, donde las fronteras, si se quiere, son derribadas. Entonces, visto así, vamos a ver en el día de hoy entonces también la parte introductoria de cada una de las unidades eh, de los núcleos temáticos que conforman esta unidad curricular. Entonces vamos a iniciar dando eh, un breve abordaje a lo que es los aspectos introductorios de la unidad curricular y la presentación del plan de evaluación, ¿no? Entonces acá tenemos las unidades curriculares. Tenemos la unidad uno, que es la integración económica en perspectiva histórica. Eh, Tenemos la unidad 2, las etapas del proceso de integración. Y la unidad 3, los objetivos, beneficio e integración. Y por último, la unidad 4, que son los acuerdos comerciales, que es la introducción a lo que es la Organización Mundial del Comercio. Ok, disculpen la interrupción, pero es que la conectividad está un poco eh, lenta. Entonces, lo que hemos hablado con respecto a la unidad uno, ya está conformada por la integración económica
vista desde una perspectiva histórica. Y allí lo que tenemos es la introducción a esa unidad, la definición de lo que es integración económica, sus características y principios. Pero antes de continuar con el desarrollo de cada una de las unidades, eh, es interesante que veamos el plan de evaluación. Entonces, permítame mostrárselo y aquí lo tenemos. Podemos observar que tenemos cuatro, según el reglamento, cuatro actividades sumativas. La primera actividad sumativa es un informe interpretativo. Lo interesante de esta actividad es que nos va a permitir la interpretación precisamente de esa serie de conceptos y de definiciones, donde podremos ver la tesis de Vela Valesa, que es muy interesante porque vista la integración económica y analizada desde el punto de vista retrospectivo, nos permite ver realmente cómo llegamos a la realidad actual. Entonces, en ese informe interpretativo van, una vez que lean la actividad, van a observar de que hay una serie de teorías y una serie de, de contenido que deben ser interpretados para que ustedes tengan esa oportunidad de mostrar su postura con respecto a lo que es la integración económica y su evolución para conocer sus elementos legales a lo que hemos llegado hoy. Ella va a tener un lapso de ejecución entre el 25 de mayo y el 30 de mayo, ¿ok? Pero también quiero, antes de continuar, recordarle que debemos tener, tomar la previsión de cómo está el sistema de suministro de energía eléctrica para que no tarden o no posterguen el proceso de investigación de cada uno de estos contenidos, de modo que por la premura que se nos pueda presentar muy cerca a la fecha de donde debemos hacer, hacer la actividad sumativa, nos veamos limitados en el proceso de investigación por la falta de conectividad o por la falta de conectividad o por la falta de energización eléctrica. Entonces, eso es lo que quiero pedirle. Entonces, ya en la unidad 6 vamos a tener un caso práctico que está muy interesante porque él nos va a ayudar un poco a determinar las etapas del proceso de integración para el conocimiento de las obligaciones normativas. Y esto lo vamos a ir desarrollando entre el lapso de el 6 de junio y el 13 de junio. Este caso práctico es muy interesante por lo que le estoy planteando, porque nos va a permitir la aplicación precisamente de ese bagaje teórico para nosotros ir observando cómo un país puede ir realizando eh, sus sus pasos para buscar precisamente esa integración que, si bien es cierto, se entrega parte de lo que es la soberanía cuando lo estamos haciendo, también nos va a permitir ver bajo qué condiciones beneficiosas se puede realizar. Un momento, por favor. Entonces, vamos a tener también la
La actividad eh, número 3 es una actividad eh, muy interesante porque va a ser un ensayo, pero un ensayo crítico, donde vamos a identificar los objetivos de integración para su economía y, lógicamente, lo que es la obligación. Ahora bien, ese ensayo lo vamos a desarrollar en la semana 8, que está comprendida entre el 22 de junio y el 27 de junio. Eso nos va a permitir eh, estar, ver desde una perspectiva crítica cómo la integración en un momento determinado beneficia a el país que requiere, si se quiere, ¿ok? Fusionar con otros esas actividades que nos permitan apalancar, soportar, apuntalar, perdón, para ser más específico, la economía en búsqueda de una satisfacción, eh, de una satisfacción del desarrollo con respecto a lo que es la integración económica. Y vamos a tener una actividad 4 que es, una video presentación de los últimos contenidos, una video presentación de los últimos contenidos teóricos de la unidad. Y ella nos va a permitir en cierta forma abordar los organismos regulatorios de comercio y sus implicaciones legales. ¿Por qué la videopresentación? Porque ella nos va a permitir, eh, aparte de analizar cada uno de esos aspectos regulatorios, afianzar lo que son los acuerdos comerciales y va a facilitarnos como gerente socializar esa información. Entonces, venimos ahora con lo que es las clases en vivo. En esta nueva manera de abordar lo que es el proceso pedagógico, las actividades síncronas, ya que estamos acostumbrados a ello, ya no las vamos a tener, sino que vamos a tener las clases en vivo porque realmente es necesario que nosotros interactuemos, porque allí está la clave de precisamente en la interacción está la clave de la construcción colaborativa del conocimiento. Y vamos a tener, antes de realizar cada una de las actividades sumativas, una clase que nos va a permitir abordar los elementos teóricos que van a servir como soporte para el desarrollo de esos casos. Entonces, eso es muy interesante porque, por ejemplo, ahí tenemos la clase en vivo 2, es la que nos va a permitir un abordaje bastante aproximado de lo que es la actividad sumativa 1. Es la que estamos haciendo hoy, lamentablemente, porque no se pudo realizar, la clase uno no se pudo realizar en el momento por razones de conectividad, y a eso es que me refiero, que tomemos las previsiones, porque lógicamente el hecho de que el día que ustedes vayan a subir a la plataforma la actividad sumativa y no tengamos energización eléctrica, eso no significa que eso invalida su envío. Al contrario, la resiliencia nos envía un mensaje que es precisamente que debemos ser también empáticos con lo que está sucediendo y afrontar de manera eh, eh, muy madura la situación y comunicarle al facilitador, en este caso a mi persona, soy Francisco Reyes,
que por favor, bueno, tuvieron la limitación de envío y bueno, allí solucionamos el problema con respecto al laxo. Entonces, pero tenemos que tener la comunicación asertiva, oportuna, para que no dejemos para un lapso muy retirado del real lo que tenemos que subir. Y entonces allí tenemos la clase en vivo 2 que es la, como le dije, la que nos va a permitir ir abordando el informe interpretativo. Tenemos la clase en vivo 3 que es precisamente el soporte para la actividad sumativa 2 y así, la clase en vivo número 4 es el soporte para desarrollar el ensayo crítico y la clase en vivo 5 es para la video presentación. Es decir, que antes de cada uno de cada uno de los desarrollos de las actividades sumativas, vamos a hablar precisamente de los contenidos teóricos que están contenidos dentro del núcleo temático de esa unidad. Y ahora bien, debemos también tomar en consideración la rúbrica. Fíjense que el instrumento de evaluación precisamente es la rúbrica y ella nos va a permitir la evaluación eh, objetiva y estandarizada del desempeño académico que nosotros ya hemos tenido en la unidad, para que tenemos la oportunidad donde tenemos la oportunidad de desarrollar y demostrar las competencias que hemos alcanzado. Entonces, la rúbrica está contenido por los criterios que se van a evaluar y por los niveles o por la métrica de cada uno de los aspectos que se están evaluando. Y entonces lo importante de esto es que veamos, la estudiemos para ver cada uno de los criterios que se están evaluando. Las experiencias nos indican que en muchas oportunidades los contenidos que se desarrollan dentro de la actividad sumativa son excelentes, son excepcionales. Sin embargo, por no haber leído la rúbrica, en algunas oportunidades se nos olvidan citar las fuentes consultadas, se nos olvida cómo debemos construir los párrafos, se nos olvidan presentar las citas dentro de la extensión, dentro del cuerpo de la actividad que estamos desarrollando. Si son informes, el uso de diagramas, y entonces eso afecta por muy excepcional, por muy excelente, por muy de buena calidad que esté el contenido que desarrollamos dentro de la evidencia de aprendizaje, el uso o la falta de incorporación o la interpretación de cada uno de esos aspectos que nos están evaluando, no logramos alcanzarlo. Por ejemplo, si vemos que no estamos informando las fuentes, entonces es probable que estemos perdiendo allí 10 puntos de la evaluación. 10 puntos en la escala del 1 al 20 equivale a 2 puntos. Y entonces tenemos que tener cuidado precisamente con el desarrollo de la actividad, tomando en consideración la rúbrica. Y cada uno de los criterios me va a decir lo que se está evaluando. Entonces, es conveniente ver la rúbrica antes de desarrollar la actividad, porque ella, como les estoy diciendo, sin querer ser repetitivo, nos ayuda a ubicarnos en un buen desempeño, en un desempeño excelente en lo que es la evidencia del aprendizaje. Entonces, así sí, vamos a pasar a lo que es el contenido de la unidad uno y ahí vamos nosotros a comenzar
a desarrollar precisamente los contenidos. Y es allí donde les estoy diciendo que la integración económica desde una perspectiva histórica nos permite precisamente abordar y entender qué es la integración. Para ello citamos a unos autores, ahí está inclusive, lo van a observar en el núcleo temático, que es Bela Valesa, quien nos ofrece una dualidad fundamental, porque ella ve la integración como proceso y también la ve como estado de las cosas. Cuando ella la ve como proceso, ella lo que está es asumiendo que la integración es un conjunto de medidas, por decirlo así, que buscan abolir la discriminación entre unidades económicas de distintos países. Y cuando lo vemos como estado de las cosas, es la situación resultante donde ya no existen fronteras económicas que segmenten los mercados. Entonces, si nosotros vemos la integración desde la primera perspectiva como proceso, entonces nosotros tenemos que estar conscientes que ese conjunto de medidas tiene que ser muy estudiadas antes de firmar el convenio de integración, el pacto de integración, porque es conveniente para no ser discriminado en ese proceso entre las unidades económicas de distintos países que puedan formar parte de ese proceso de integración. Un ejemplo de ello es Mercosur. Entonces, fíjense cómo si nosotros lo abordamos visto como ese proceso, lo que buscamos, pero cuando nosotros precisamente estamos viéndolo como el estado de las cosas, eh, lo que estamos viendo es que cuando hay integración económica, si se quiere, desaparecen las fronteras físicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos integramos, estamos dando permiso a que ingresen toda una serie de actividades, de productos, toda una serie de compromisos que realmente ya la frontera no los va a detener, precisamente porque el proceso de integración lo está disminuyendo, ¿no? Lo está limitando, perdón, para ser más específico. Y con respecto, tenemos allí a, a otros autores que es muy importante que ven la integración eh, desde el punto de vista negativo versus lo positivo. Entonces, para eso está la argumentación y no podemos hablar de integración moderna sin tomar en consideración precisamente la opinión de Jan mm, Tinbergen, quien realmente nos enseña que el proceso tiene esas dos caras. Entonces, cuando hablamos de la integración negativa, lo que estamos es hablando de lo que es la eliminación de las barreras arancelarias, las trabas administrativas, que por cierto, cuando no están bien definidas y se inclinan hacia eh, el beneficio acerca de uno de los integrantes, entonces, si bien es cierto que buscamos la integración, en el proceso, por alguna desventaja, si se quiere, podemos ser excluidos en un momento determinado. Y tenemos la integración positiva, que precisamente es donde reside el verdadero reto de estos estudios, ¿verdad? Porque es la creación de instituciones, de leyes, de políticas
Y esto no basta con quitar aranceles, hay que coordinar políticas fiscales, monetarias y sociales para que el bloque sea realmente sostenible. Es decir, que si nosotros en un momento determinado no tomamos en consideración ese marco legal, no tomamos en consideración las políticas fiscales, no tomamos en consideración las unidades monetarias que puedan intervenir en ese bloque que se forma. Entonces ese tipo de actividad, la integración deja de ser integración porque en un momento determinado, perdón, no es conveniente para el país que suscribe. Entonces, es por ello que nosotros tenemos que tener muy claro em, eh, tomar en consideración cuando es sostenible, tomando en consideración estos aspectos y cuando no, porque eso realmente es lo que nos va a permitir lograr una buena posición y sentirnos realmente integrados y sobre todo beneficiados en ese intercambio económico que nos lleva a los intercambios comerciales. Tenemos que tener mucho cuidado cuando precisamente hablamos de integración, porque es probable que por razones de nuestros modelos económicos, en algún momento determinado estemos en desventaja con respecto a otros de los integrantes, pero eso se salva cuando observamos realmente qué es lo beneficioso cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que es la integración positiva. Entonces vamos a ver cuáles son esas políticas que nosotros debemos moderar y que debemos asumir para lograr que esa interacción fluya eh, de manera natural, sin muchas presiones y al contrario, ver lo que beneficia a cada uno de los integrantes. Entonces nosotros eh, como país, tenemos que asumir que efectivamente es necesario buscar la integración porque eso nos beneficia esas oportunidades de mejora que tengamos en un momento determinado. Con los procesos de integración, ellos se fortalecen y lógicamente eso va a partir de que nos ayuda a remar hacia el desarrollo. La población nos vamos a sentir en un momento determinado beneficiado con ese proceso porque nos da facilidad de alcance en un momento determinado a un bien o a un servicio que requerimos para satisfacer en un momento determinado las necesidades, ¿ok? Y dentro de la característica tenemos la evolución por etapa. Entonces, lo que queremos decir es que cuando hablamos de la evolución por etapas, lo que queremos decir es que entramos poco a poco con intercambios hasta llegar precisamente a lo que es la integración. Y eso es una de las características que nosotros debemos observar porque realmente nos permiten en un momento determinado, lograr que la integración económica realmente sea beneficiosa y cuando describimos esas características, vamos a observar cómo realmente estamos integrados y no aislados dentro de un bloque en un momento determinado. Lógicamente, tenemos que observar cuáles son las condiciones que nos exigen para ese proceso de integración y es allí donde nosotros tenemos que profundizar en cada una de esas características precisamente para lograr que la integración se dé sin muchos traumas.
Entonces, por otra parte, tenemos la gestión de soberanía. Entonces, cuando hablamos de ello, a diferencia de otros acuerdos, aquí los estados aceptan que ciertas decisiones ya no se toman en sus capitales, sino en el seno del bloque. Cuando hablamos precisamente de la cesión de soberanía, tenemos que tener eh, y tenemos que estudiar a profundidad hasta dónde estamos dispuestos y hasta dónde nuestras leyes nos permiten ceder soberanía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya formamos parte de un bloque, estamos permitiendo en un momento determinado que otro tome la decisión por nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros permitimos que otro decida por nosotros, lo que estamos es cediendo parte de nuestra soberanía. Entonces, es por ello que nosotros debemos tener mucho cuidado en en esas características de integración. Y lo otro que es la institucionalidad de la institucionalidad supranacional que requiere de órganos que velen por intereses común por encima de los intereses particulares de cada uno de los socios. Es decir, que cuando nosotros hablamos en un momento determinado de la integración, tenemos que observar que cada uno de los integrantes realmente sean protegidos en ese proceso, porque cuando se inclina la balanza hacia uno de los integrantes, realmente puede ocurrir desventaja y deja de ser sustentable ese proceso de integración, por lo menos para el país que está siendo afectado en un momento determinado por la toma de decisiones, que en cierta forma nos ayuda a perder esa soberanía. Y es por ello necesario observar los principios rectores. Y cuando hablamos de los principios rectores, tenemos el de reciprocidad y el trato nacional. Lo que nos hablamos son de los productos de nuestros socios deben ser tratados como propios y es la base de la confianza mutua. Por otra parte, también tenemos el tratamiento de las asimetrías, entonces es porque debemos ser críticos y saber que la integración real no es tratar a todos por igual, sino aplicar una discriminación positiva para que las economías más pequeñas tengan tiempo y recursos para converger con las grandes. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos asimetría. Es decir, tenemos que proteger a aquellos que realmente tengan en un momento determinado, por ejemplo, limitaciones en cuanto a la capacidad instalada para producir con respecto a otros países que forman parte del bloque. Porque es verdad, cuando nosotros nos integramos, también tenemos que cuidar nuestras balanzas de pago porque en la medida que nosotros perdamos la balanza en un momento determinado y que uno de los países del bloque realmente obtenga cierta ventaja, entonces nosotros allí vamos a tratar de que ese tratamiento de la asimetría sea absorbido por el bloque y nos den o le den al que está en cierta desventaja precisamente ese apoyo para que no sea en un momento determinado afectado por las decisiones que pueda tomar el bloque. Entonces, fíjense cómo es interesante ir viendo poco a poco cómo se va viendo. Y tenemos también lo que es la solidaridad y la cohesión, porque los bloques que perduran son aquellos que crean fondos de compensación para reducir las brechas de desarrollo entre sus miembros.
Cuando nosotros de una u otra manera estamos viendo que realmente nosotros eh, si queremos que esa integración sea duradera, precisamente tenemos que crear fondos de compensación para reducir la brecha de desarrollo entre los miembros. Porque si, como les digo, si no hay un trato, si se quiere, igualitario o protector en un momento determinado, el país eh, que en cierta forma está en desventaja, ya no tiene razón de ser para estar en ese bloque que realmente, en vez de rendirle beneficio, lo que está es eh, tratando en un momento determinado de beneficiarse sin tomar en consideración las necesidades del otro. Entonces, es muy importante ver eh, que desde la perspectiva histórica hemos pasado eh, por un regionalismo cerrado y proteccionista o uno abierto y globalizado. La integración hoy no es una opción autárquica, sino una plataforma para competir mejor en el mundo. No es un secreto para nadie que nosotros vivimos en un mundo globalizado, pero también estamos en una región, y entonces debemos ir pasando por esas etapas, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos en ese mundo globalizado, pertenecer a un bloque también nos permite mejorar la negociación. Y cuando estamos hablando de un mundo globalizado, estamos hablando de un mundo que nos exige como país en un momento determinado también ver múltiples polos que realmente nos permitan en un momento determinado direccionarnos hacia lo que es el proceso de integración. Entonces, así pasamos a la unidad 2, que es una unidad también muy interesante. Tenemos el proceso de integración, tenemos allí el acuerdo de comercio preferencial, tenemos también el área de libre comercio. Por otra parte, también está la unión aduanera, está el mercado común, está la unión económica y la unión monetaria. Como podemos observar, eh, estas etapas del proceso de integración son muy importantes tenerlas claras y por eso es que la vamos a abordar con detenimiento, porque los acuerdos de comercio preferencial en un momento determinado, eh, si no son abordados eh, con, eh, con conocimiento realmente de causa y del impacto que pueda generar la decisión de participar allí, entonces nos podemos ver afectados. Entonces, tenemos que buscar precisamente ese proceso que nos ayude, que nos direccione hacia una verdadera integración, porque también tenemos allí las áreas de libre comercio, eh, donde podemos converger libremente a colocar nuestros productos, pero también si nosotros no tenemos la misma capacidad de producción del otro, en un momento determinado puede generar precisamente desequilibrio como lo venimos hablando, ¿no? Y entonces, y cuando hablamos de un mercado común, también es muy interesante verlo y eso no madura de la noche a la mañana, porque eso nos va a ayudar a crecer económicamente y lógicamente a desarrollarnos en un momento determinado. Y cuando hablamos de la unidad económica, es cuando ya muchos países de una región en particular deciden precisamente
unificarse, fusionarse en esos procesos económicos que realmente nos direccionen hacia la integración completa de lo que es esa economía, ¿no? E inclusive hablar hasta de la unión monetaria. En un ejemplo de ello tenemos el euro, ¿no? Entonces, que es una moneda fuerte porque es probable que en un momento determinado no lo dé un mineral específico, sino que de repente esa unión de todo precisamente es lo que está dándole la fortaleza. Y entonces eso lo vamos a ver poco a poco. Fíjense que hicimos énfasis fue en la unidad uno porque es la primera unidad que vamos a desarrollar. Y entonces sí llegamos a lo que es las áreas de libre comercio, ¿ok? Entonces, lo que hacen es que se eliminan los aranceles internos, pero persiste la autonomía arancelaria externa. Y entonces, así, cuando hablamos de la Unión Aduanera y Arancelera Externo, precisamente lo que buscamos es que los socios actúen no solo como territorio aduanero, frente al mundo. Entonces, cada uno de esos aspectos nos va a ir permitiendo desarrollar esos contenidos. Entonces, la unidad 3, los objetivos y los beneficios, no se ven como una simple lista de deseos, sino como una justificación estratégica para la supervivencia de los, para la supervivencia de los países que forman parte de ese bloque. Entonces, es allí como nosotros realmente vamos a ver cómo van a ser los beneficios para la integración. Y eso tenemos que hablarlo, eso tenemos que discutirlo. Y el país que ya, si lo seguimos como fase, como proceso, tiene que ver realmente cuál es el norte que él busca, cuál es el objetivo que él persigue y cuáles son los beneficios que él puede buscar y obtener dentro de ese proceso de integración. Y es por eso que esta unidad es muy interesante porque nos va a permitir realmente discriminar, pero no segmentar la realidad, sino de hacer un análisis no lineal, sino global de cuáles serían los beneficios de la integración en un momento determinado. ¿Qué ocurre? Es probable que cuando nosotros hablemos de la integración económica y de los países que la van a integrar, es probable que la luz nos cegue, pero tenemos que penetrar la madeja también de lo que ellos persiguen de ese bloque, porque ellos también lo van a hacer con nosotros, para ver qué persiguen ellos, en qué posición de ventaja se encuentran y cómo nosotros tendríamos en cierta forma ser subsidiados por el mismo bloque para nosotros poder participar en ese proceso de integración, porque siempre tenemos algo que colocar. Y por último tenemos la unidad 4, que es una unidad muy interesante porque ahí están los acuerdos comerciales. Allí está la Organización Mundial del Comercio, que es un organismo que si bien es cierto, en un momento determinado brinda muchos beneficios, algunos consideran, o visto desde otra perspectiva, que en cierta forma benefician a los más fuertes. Entonces, eso también tenemos que verlo, tenemos que analizar a profundidad ese organismo porque también tenemos el AP que se reconoce como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Hoy en día ese pacto, esa integración con los asiáticos y con todos los países que están en el Océano Pacífico están buscando un modo de cómo establecer, de cómo estrechar esas relaciones comerciales
para remar hacia el desarrollo de cada uno de ellos. Y también tenemos el Tratado de México, el Tratado de los Estados Unidos y Canadá, que esa trinidad, ¿ok? Es muy importante observarlo porque son países que tienen frontera física, pero son muy permeables económicamente. Y entonces hay que ver esas experiencias que han tenido los canadienses y los mexicanos porque fíjense que hoy en día vemos cómo así haya ese tratado de comercio y de libre comercio, también en un momento determinado, el más fuerte, para presionar, puede crear aranceles externos en un momento externos al proceso de integración, a esa integración económica, para buscar en cierta forma ablandar al otro. Y nosotros aquí tenemos en el sur de América, tenemos el Mercosur, que es un bloque muy interesante, que es un bloque que ha buscado capitalizar precisamente los beneficios hacia esos bloques integrantes donde Venezuela también forma parte, pero que por algunas razones que la vamos a estudiar aquí en el desarrollo de la unidad curricular, por algunas razones, en un momento determinado han tratado de aplicar las normas legales argumentando eh, el ejercicio democrático. Entonces, eso es muy bueno también analizarlo porque son condiciones para lograr integrar parte de esos bloques económicos. Y uno, diría yo, desde mi perspectiva, uno de los más grandes y más importantes es la Unión Europea, porque imagínense todos esos países, algunos de ellos pequeñas economías, pero en bloque, cómo han logrado desarrollar ese continente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que observar a los demás y ver cómo nosotros podemos en un momento determinado beneficiarnos de precisamente de esos pactos en un momento determinado. Entonces, hemos llegado así al final del recorrido de estos aspectos introductorios. Disculpen las interrupciones de la imagen, pero el problema está en que para ganar velocidad en un momento determinado se cae. Es normal que ocurra en este momento. Entonces, me voy a despedir de ustedes llamándole a que participen en este tipo de actividad. La próxima actividad, como le dije, va a ser la semana, permítanme colocar, pese que no estoy utilizando conclusiones porque estamos son en aspectos introductorios. Entonces, concluir pedagógicamente no sería conveniente porque aún no hemos desarrollado la fase. Entonces, la segunda clase en vivo está pautada para el 22 de este mes, es decir, eh, dentro de 2 semanas. Es muy interesante participar, como les digo, ella nos va a ayudar con respecto a lo que es el desarrollo del informe interpretativo y cuando nosotros de una manera u otra ya comenzamos a explorar esta unidad curricular, es como que si agarráramos una cebolla, perdónenme la analogía, y comenzar a quitar cada una de las capas hasta llegar al centro del problema, ¿ok? Y eso me recuerda también una herramienta gerencial que utilizan mucho los japoneses, que ellos hablan, dicen, voy a destapar el problema hasta llegar a la raíz del asunto. Cuando nosotros hablamos de proceso de integración, tenemos que penetrar esa madeja hasta la raíz del asunto
y observar realmente si es conveniente o no entregar parte de nuestra soberanía cuando vamos a formar parte de esos bloques económicos. Entonces, bueno, voy a despedirme de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.